La lluvia golpeaba el toldo rasgado del puesto de tacos como puños desesperados, y Valeria apretaba contra su pecho a la niña que no dejaba de toser. Tenía 23 años, pero esa madrugada en la Merced parecía haber envejecido décadas. El olor a cebolla frita se mezclaba con el de la basura acumulada en las esquinas, y cada vez que alguien pasaba cerca, ella bajaba la mirada y ajustaba la cobija deshilachada que cubría a su hija de 8 meses. «¿Otra vez tú?», le espetó don Chuy, el del puesto de jugos. «Ya te dije que aquí no hay limosna. Lárgate antes de que espantes a los clientes». No estaba pidiendo limosna, buscaba trabajo, cualquier cosa, lavar platos, barrer, cargar cajas, pero cada vez que pronunciaba esas palabras con la pequeña Camila en brazos, las miradas se endurecían. Una madre con bebé era un riesgo, un estorbo, una carga que nadie quería asumir. Había recorrido la colonia Doctores desde las 5 de la mañana. Primero la taquería de la esquina de Arcos de Belén. «No contratamos mujeres con criaturas», le dijeron sin mirarla a los ojos. Después, el restaurante de comida corrida en Niños Héroes. «Aquí necesitamos gente que se quede hasta tarde. ¿Quién te va a cuidar a la niña?». Luego, la lavandería, la tiendita de abarrotes, el taller mecánico. 12 lugares. 12 puertas cerradas. Camila tosió otra vez, un sonido rasposo que le estrujaba el alma. Valeria le tocó la frente. Ardía. Necesitaba un médico, medicinas, un techo donde la lluvia no las alcanzara, pero sobre todo necesitaba que alguien, una sola persona en esta ciudad inmensa y cruel, la viera como algo más que una estadística, un problema, una molestia. Se refugió bajo el toldo de una tortillería cerrada y sacó de su mochila lo último que le quedaba, medio bolillo del día anterior y una manzana golpeada. Partió el pan en pedacitos y se los dio a Camila, que los masticó despacio mientras sus ojitos oscuros la miraban con una confianza que partía el corazón. ¿Qué sabía ella del mundo? Solo conocía los brazos de su madre, el latido constante de un amor que se negaba a rendirse aunque todo el universo dijera que no había lugar para ellas. «Mi niña hermosa», susurró Valeria, besándole la frente caliente. «Te prometo que vamos a salir de esto. Te lo juro por Dios». Pero Dios parecía muy lejos esa mañana. O quizá estaba probándola, midiéndola, esperando ver hasta dónde podía llegar antes de quebrarse. A las 9, cuando el mercado empezó a llenarse, Valeria se armó de valor y entró al pasillo de las carnicerías. El aire olía a sangre fresca y a serrín. Un hombre de bigote canoso, delantal manchado y manos enormes, despachaba a una clienta. Ella esperó su turno, sintiendo cómo le temblaban las piernas. «Disculpe, señor. ¿No necesita ayuda? Puedo limpiar, acomodar, lo que sea». El carnicero la midió de arriba a abajo. Su mirada se detuvo en Camila. «¿Y esa mocosa?» «Es mi hija. Es tranquila, no molesta. Aquí no es guardería». «Siguiente». Valeria salió con la garganta cerrada. No iba a llorar, no enfrente de su hija. «Las madres no lloran», se dijo, aunque por dentro se estuviera desmoronando. Caminó sin rumbo por Fray Servando Teresa de Mier, luego hacia San Antonio Abad. Los edificios grises se alzaban como gigantes indiferentes. La gente pasaba a su lado apresurada. Nadie la veía realmente. Era invisible, un fantasma con una niña en brazos. Al mediodía se sentó en la banquita de un parque diminuto, más bien una isleta de cemento con 2 árboles raquíticos. Camila se había quedado dormida, su respiración irregular, su piel demasiado caliente. Valeria cerró los ojos y rezó sin palabras, un grito silencioso lanzado al cielo. «No te pido riqueza. Solo una oportunidad, una puerta, una sola». Cuando los abrió, un papel doblado estaba a sus pies. Lo recogió, extrañada. Era un volante hecho a mano, con letra clara: «Se necesita ayuda en panadería.
Colonia Obrera, calle Chimalpopoca 47, preguntar por Sara. No había teléfono, solo esa dirección y ese nombre. Valeria miró alrededor. El parque estaba vacío. ¿Quién había dejado eso ahí? El viento no soplaba y el papel estaba perfectamente doblado, como si alguien lo hubiera colocado con intención. Su corazón, que había pasado horas encogido, dio un salto pequeño. Tal vez era una trampa, tal vez era otra puerta que se cerraría, pero también tal vez, solo tal vez, era la respuesta que había pedido. Se puso de pie, acomodó a Camila contra su hombro y echó a andar hacia la Colonia Obrera. Cada paso era un acto de fe, una apuesta contra todas las probabilidades, porque cuando no te queda nada más que la esperanza y el amor por tu hija, caminas de todos modos, aunque duela, aunque te rechacen, aunque el mundo entero te diga que no, porque las madres no se rinden, y Valeria estaba a punto de descubrir que algunas puertas no se abren por mérito ni por suerte, sino porque alguien del otro lado está esperando exactamente a quien el resto del mundo dejó afuera. ¿Qué harías tú en el lugar de Valeria? Comenta Esperanza, y suscríbete para seguir esta historia que te tocará el corazón. La próxima parte te dejará sin aliento. La panadería no era lo que Valeria esperaba. Desde la banqueta, el local parecía un lugar olvidado por el tiempo, fachada de azulejos desportillados, color verde agua, un letrero de madera que apenas se leía, pan bendito, y una cortina metálica medio levantada que dejaba escapar un olor tibio a canela y piloncillo. No había clientes a la vista. Solo una luz amarillenta que parpadeaba adentro y el sonido amortiguado de una radio sintonizada en una estación de música norteña. Valeria se detuvo frente a la entrada, dudando. Camila seguía dormida contra su pecho, respirando con dificultad. El volante arrugado temblaba en su mano libre. Preguntar por Sara, decía. Pero, ¿y si Sara tampoco la quería? ¿Y si esta era la puerta número 13 que se cerraba en su cara? «¿Vas a entrar o te vas a quedar ahí como espantapájaros?», dijo una voz rasposa desde dentro. Valeria dio un paso adelante. El interior de la panadería era pequeño, casi claustrofóbico. Un mostrador de madera gastada, anaqueles con charolas vacías y al fondo un horno de leña, del que salía un calor denso. Detrás del mostrador había una mujer que podría tener 60 años o 90. Era imposible saberlo. Tenía el cabello completamente blanco, recogido en un chongo apretado, manos nudosas cubiertas de harina y unos ojos negros que te atravesaban como si pudieran leer cada secreto que guardabas. «¿Sara?», preguntó Valeria con voz temblorosa. «¿Quién pregunta?» «Yo encontré un volante. Decía que necesitaba ayuda». Sara la observó en silencio durante lo que pareció una eternidad. Su mirada fue de los zapatos rotos de Valeria a la cobija deshilachada, de ahí a la cara de Camila y finalmente a los ojos de la joven madre. No era una mirada de lástima. Era algo más profundo, más incómodo, como si estuviera pesando algo invisible. «¿Sabes amasar?». «Puedo aprender». «¿Sabes levantarte a las 3 de la mañana?». «Si hay que hacerlo, sí». Y la niña, ahí estaba. La pregunta que siempre venía, la razón por la que todas las puertas se cerraban. «La cargo. No estorba. Se porta bien, se lo juro. Solo necesito una oportunidad». Sara caminó hacia ella. De cerca, Valeria notó que la mujer cojeaba ligeramente de la pierna izquierda. Se detuvo a unos centímetros, tan cerca que Valeria pudo oler el aroma a masa fermentada y romero que emanaba de su ropa. «¿Cómo se llama?» «Camila». «¿Y tú?» «Valeria». Sara extendió la mano y con una delicadeza inesperada tocó la frente de la bebé dormida. «Tiene fiebre». «Lo sé. Necesito...»
Necesito dinero para llevarla al doctor. Por eso estoy buscando trabajo. ¿Y el padre? Valeria apretó la mandíbula. Esa herida todavía sangraba. No está. ¿Familia? Tampoco. Sara asintió despacio, como si cada respuesta confirmara algo que ya sabía. Regresó detrás del mostrador y sacó de un cajón un frasco de vidrio con un líquido ámbar oscuro. Lo puso sobre la madera junto a una cuchara pequeña. Miel con propóleo y gordolobo. Dale media cucharadita cada 4 horas. Le va a bajar la fiebre antes de mañana. Valeria parpadeó, confundida. Yo no tengo cómo pagarle. No te estoy cobrando. Te estoy dando medicina para tu hija. ¿O acaso crees que soy de las que ven a un niño enfermo y se cruzan de brazos? Valeria tomó el frasco con manos temblorosas. Algo cálido y punzante le subió por la garganta. No era compasión lo que veía en los ojos de Sara. Era algo más antiguo, más sólido. Dignidad reconociendo dignidad. Gracias, murmuró. Gracias, de verdad. No me des las gracias todavía. Si quieres trabajar aquí, hay reglas. Las que sean. Sara señaló hacia una puerta lateral que daba a un cuartito apenas más grande que un closet. Una mesa, 2 sillas, un catre plegable contra la pared. Ahí puedes quedarte. Hay un baño atrás. Chico, pero funciona. Empiezas mañana a las 4 de la mañana. Te voy a enseñar a hacer pan de muerto, conchas, orejas, todo. El salario es poco, pero incluye comida y techo. ¿Te sirve? Valeria sintió que el piso se movía bajo sus pies. No podía ser real, no podía ser tan fácil, no después de todo el rechazo, toda la humillación. ¿Por qué?, preguntó, y la pregunta salió quebrada. ¿Por qué me ayuda? Ni siquiera me conoce. Sara se encogió de hombros y volvió a amasar la bola de masa que tenía sobre el mostrador, sus manos trabajando con un ritmo hipnótico. Porque hace 30 años alguien me abrió una puerta cuando yo también andaba con una niña en brazos y sin lugar a dónde ir. Y me hizo prometer que el día que pudiera haría lo mismo por alguien más. Valeria se quedó inmóvil. Las lágrimas que había contenido toda la mañana finalmente se derramaron, silenciosas, ardientes. «No llores aquí», dijo Sara sin levantar la vista. «Las lágrimas hacen que la masa salga salada. Anda, lleva a tu niña al cuarto, dale la miel y que descanse. Mañana empieza tu nueva vida, chamaca, y te advierto, no va a ser fácil». Valeria asintió, incapaz de hablar. Cargó a Camila, tomó el frasco de miel y caminó hacia el cuartito. Cuando cerró la puerta detrás de ella y se sentó en el catre, la niña abrió los ojos un momento, la miró y volvió a dormirse con un suspiro. Por primera vez en meses, Valeria sintió algo que había olvidado cómo se sentía. Esperanza. Pero lo que no sabía, lo que no podía saber todavía, era que Sara guardaba secretos tan profundos como los hornos donde cocía el pan, y que esa puerta abierta no era un acto de caridad, sino el primer paso de una prueba que le exigiría todo lo que tenía. Porque algunas bendiciones vienen disfrazadas de trabajo duro, y algunas maestras enseñan más con silencio que con palabras. Valeria despertó cuando todavía era de noche cerrada, sobresaltada por 3 golpes secos en la puerta del cuarto. «Son las 3:30», dijo la voz de Sara del otro lado. «En media hora empieza el amasijo». Se levantó aturdida, tratando de recordar dónde estaba. El cuartito olía a humedad y cal, pero era cálido. Camila dormía profundamente en el catre, envuelta en la cobija. Valeria le tocó la frente. La fiebre había bajado. La miel había funcionado. Se lavó la cara con agua fría en el baño minúsculo, se amarró el cabello en una coleta apretada y salió hacia la panadería. Sara ya estaba junto al horno de leña, alimentándolo con troncos que crepitaban y llenaban el espacio de un resplandor anaranjado.
Había 4 ollas enormes sobre la mesa de trabajo, llenas de masa que respiraba, viva. Lávate las manos 2 veces, con jabón, y sécate bien, ordenó Sara sin voltearse. Valeria obedeció. Cuando regresó, Sara ya tenía una bola de masa del tamaño de un melón sobre la mesa. Párate aquí, pon las manos así. Le enseñó el movimiento. Empujar con la base de las palmas, doblar, girar un cuarto, repetir. Un ritmo constante, casi ceremonial. Valeria intentó imitarla, pero sus manos eran torpes, inseguras. Más fuerte, la masa no es tu enemiga, pero tampoco es tu amiga. Tienes que dominarla, ¿entiendes? Si la tratas con miedo, se queda cruda por dentro. Si la tratas con rabia, se endurece. Tiene que ser con respeto, con intención. Valeria amasó durante lo que parecieron horas. Le dolían los brazos, los hombros, la espalda. El sudor le corría por la frente y se le metía en los ojos. Pero no se detuvo. Sara trabajaba a su lado en silencio, creando formas perfectas, con una velocidad que parecía imposible. Conchas, cuernos, besos, orejas. ¿Aprendió sola?, preguntó Valeria entre jadeos. Me enseñó una mujer que sabía más de lo que aparentaba, respondió Sara. Se llamaba Refugio. Decía que amasar pan era como criar hijos. Todo está en saber cuándo apretar y cuándo soltar. ¡Era panadera! Sara hizo una pausa, sus manos quietas sobre la masa. Era muchas cosas, pero sobre todo era alguien que veía lo que otros no veían. Valeria no supo qué responder a eso. Siguió amasando. A las 5 de la mañana, cuando las primeras charolas entraron al horno, sintió que los brazos se le iban a caer, pero también sintió algo más. Orgullo, pequeño, frágil, pero real. Sara sacó del horno una charola de conchas doradas, crujientes, perfectas. El olor inundó la panadería, dulce y reconfortante. Partió una por la mitad y le dio una parte a Valeria. «Come». Valeria mordió. El pan estaba caliente, suave por dentro, con ese sabor imposible de describir que solo tiene lo hecho con las manos. Se le llenaron los ojos de lágrimas otra vez. Está delicioso. Es tu primera concha. No la vas a olvidar nunca. A las 6, cuando empezaron a llegar los primeros clientes, Valeria se quedó atrás, en la zona del horno, mientras Sara atendía. Eran trabajadores de la construcción, señoras de mandado, estudiantes que compraban pan para el desayuno. Todos saludaban a Sara por su nombre, todos pedían lo de siempre. Pero Valeria notó algo extraño. Había una clienta, una mujer entrada en años con un rebozo azul marino que llegó con las manos vacías. «¿Hoy no, doña Chole?», preguntó Sara. La mujer negó con la cabeza, avergonzada. «Hasta el jueves, Sarita, cuando me paguen». Sara asintió, metió 6 piezas de pan en una bolsa y se la extendió. «Jueves entonces, no se te olvide». La mujer tomó la bolsa, murmuró un «Dios se lo pague» y salió rápido, como si le quemara quedarse más tiempo. Valeria vio que Sara no anotó nada. No había dinero en el mostrador. Cuando la siguiente clienta llegó, una joven con 2 niños pequeños, ocurrió exactamente lo mismo. «Hasta la quincena, Sara. Hasta la quincena, mija. Llévales algo para el camino. Otra bolsa». Otro «Dios te bendiga». Ningún pago. Al cabo de 2 horas Valeria había contado. 7 personas se habían llevado pan sin pagar. Y Sara actuaba como si fuera lo más normal del mundo. Cuando el último cliente salió, Valeria se acercó al mostrador. «¿Por qué les da el pan fiado?». Sara la miró con esos ojos negros que pesaban las almas. «¿Tú crees que ayer yo te abrí la puerta porque eres especial?». Valeria parpadeó, desconcertada. «No sé. Te la abrí porque alguien lo hizo por mí. Y cuando tú puedas, vas a abrir una puerta para alguien más. Así funciona, no es caridad.
es memoria, es un pacto. ¿Un pacto con quién? Sara no respondió. Regresó al horno y empezó a preparar la siguiente tanda. Pero algo en su silencio le dijo a Valeria que la respuesta era más grande de lo que podía entender en ese momento. El resto del día transcurrió en un torbellino de harina, fuego y aprendizaje. A las 3 de la tarde, cuando Sara cerró la cortina metálica, Valeria apenas podía mantenerse en pie. Camila había despertado sin fiebre, hambrienta y de buen humor. Sara preparó un caldo de pollo con verduras que sabía ahogar, y las tres comieron en silencio en la mesita del cuartito. Esa noche, cuando Valeria acostó a Camila en el catre, la niña la miró con esos ojos oscuros enormes y sonrió. Una sonrisa pequeña, desdentada, perfecta. «Ya viste, mi amor», susurró Valeria. «Ya tenemos un lugar, ya no estamos solas». Pero mientras se quedaba dormida, exhausta, algo le rondaba la cabeza. Las palabras de Sara: «Es un pacto». ¿Con quién? ¿Para qué? ¿Y qué precio tenía? Porque Valeria estaba empezando a entender que en este mundo nada, absolutamente nada, era gratis. Ni siquiera las puertas que se abrían cuando más las necesitabas. La primera semana en la panadería fue una prueba de resistencia que Valeria no sabía que tenía. Cada madrugada a las 3:30, el mismo ritual. Levantarse en la oscuridad, darle de comer a Camila, acomodarla en una cuna improvisada que Sara había bajado del altillo. Era de mi hija, hace 1000 años, y sumergirse en el mundo del fuego y la harina. Sara no era una maestra paciente. Era exigente, precisa, implacable. «El pan no perdona la mediocridad», decía mientras observaba cómo Valeria intentaba hacer el primer boleo. «O lo haces bien o no lo hagas. La gente que viene aquí no busca pan, busca consuelo, y el consuelo no se hace a medias». Valeria aprendió a leer la masa como si fuera un idioma. Cuando estaba lista por la textura, cuando necesitaba más tiempo de reposo, cuando el horno estaba en el punto exacto. Aprendió que el pan de muerto llevaba azahar y ralladura de naranja, que las conchas necesitaban manteca fría, que las orejas se estiraban con paciencia, nunca con prisa. Pero también aprendió algo más perturbador. La panadería tenía 2 tipos de clientes. Estaban los regulares, trabajadores, vecinos, gente del rumbo que compraba su pan del día. Esos pagaban. Poco, pero pagaban. Y luego estaban los otros. Los que llegaban con las manos vacías, con la vergüenza dibujada en la cara, y a quienes Sara nunca les negaba nada. Un hombre con overol manchado de grasa que olía a solvente y desesperación. «Sara, me corrieron de la fábrica. Hasta que encuentre algo, llévate esto, y esto también para tus niños». Una muchacha joven, casi una niña, con un ojo morado que trataba de ocultar bajo el cabello. «¿Me puedes guardar este dinero? Es que si lo llevo a la casa, él me lo quita». Sara tomaba el dinero sin hacer preguntas, lo metía en una lata que guardaba bajo el mostrador y le daba una bolsa llena de pan. «Cuando estés lista para irte, aquí está. No lo olvides». Un anciano con bastón que tosía como si se le fueran a salir los pulmones. «Ya no alcanza la pensión, Sarita». «Pues entonces esto no cuenta como venta, cuenta como préstamo. Me pagas cuando Dios quiera». Valeria llevaba la cuenta mentalmente. En una semana, Sara había regalado más pan del que había vendido. Las matemáticas no cuadraban. Era imposible que el negocio sobreviviera así. El viernes por la noche, cuando Camila dormía y Sara cerraba las cuentas del día, Valeria se atrevió a preguntar: «¿Cómo le hace?». Sara levantó la vista de su cuaderno desgastado, lleno de números escritos con lápiz. «¿Hacer qué? ¿Para qué le alcance? Si regala más de lo que vende...». Sara cerró el cuaderno despacio y se recargó en la silla. Por primera vez, Valeria la vio cansada, no solo del cuerpo, sino de algo más hondo.
¿Quieres saber el secreto de esta panadería? Sí. No es una panadería. Valeria frunció el ceño. Entonces, ¿qué es? Es un lugar donde la gente viene a recordar que no está sola, que alguien los ve, que importan. Pero eso no paga la renta, no paga el gas, la harina, la luz. Sara sonrió, pero no era una sonrisa feliz. Era triste, antigua. Tienes razón, no alcanza, nunca alcanza. Por eso me ayudo con lo que me dejó refugio. La mujer que le enseñó, ajá, cuando murió, me heredó esta panadería y me hizo prometer que la mantendría abierta para los que no tienen a nadie más. Me dejó un poco de dinero guardado. Muy poco. Apenas me queda para 6 meses, tal vez menos. Valeria sintió que algo frío le recorría la espalda. ¿Y después? Sara se encogió de hombros. Después, Dios dirá, o cerramos o pasa un milagro, pero mientras pueda voy a seguir cumpliendo mi promesa. ¿Y qué va a pasar con la gente que depende de usted? Con doña Chole, con don Mauricio, con ustedes dos, querrás decir. Valeria se quedó callada. Sara tenía razón. Si la panadería cerraba, ellas también se quedaban en la calle. No te lo dije para asustarte, continuó Sara. Te lo dije porque necesitas entender cómo funciona esto. Refugio me enseñó que hay 2 formas de vivir. Puedes agarrarte de todo con fuerza, cerrar los puños, guardar lo poco que tienes, o puedes abrir las manos y confiar en que lo que das regresa. No siempre de donde lo esperas, pero regresa. ¿Y si no regresa? Sara la miró fijamente. Entonces mueres con las manos vacías pero el corazón lleno. Y créeme, chamaca, esa es mejor muerte que vivir con las manos llenas y el corazón seco. Esa noche, Valeria no pudo dormir. Miraba el techo del cuartito, escuchando la respiración suave de Camila, y sentía un nudo en el estómago. Había encontrado un refugio, sí, pero era un refugio que se estaba derrumbando. ¿Qué iba a hacer cuando Sara se quedara sin dinero? ¿Volver a la calle? ¿Buscar otro lugar que la rechazara? Y algo más la inquietaba, la forma en que Sara hablaba de refugio, como si no fuera solo una mujer que le había enseñado a hacer pan, como si fuera algo más, alguien más. A la mañana siguiente, sábado, llegó un cliente que Valeria no había visto antes. Era un hombre alto, de unos 40 años, bien vestido. Traje gris, corbata, zapatos lustrados, completamente fuera de lugar en esa panadería humilde de la colonia obrera. Olía a loción cara y tenía una laptop bajo el brazo. «Buenos días, ¿está Sara Mendoza?» Sara salió de la trastienda, limpiándose las manos en el delantal. Cuando vio al hombre, su expresión cambió, se endureció. «Licenciado Vargas, doña Sara, vengo a hacerle una propuesta. Ya se la respondí la última vez, y la anterior, y la anterior. La respuesta sigue siendo no». El hombre suspiró, como si tratara con una niña terca. «Doña Sara, sea razonable. Este local vale mucho dinero. La zona está cambiando. Hay inversionistas interesados. Le estamos ofreciendo el triple de lo que vale. Puede retirarse, vivir tranquila. ¿Para qué seguir quebrándose el lomo? Porque esta panadería no es mía. Es de la gente que viene aquí. Con todo respeto, esa gente no le paga. Me pagan con otra cosa. ¿Con qué? ¿Con promesas? ¿Con gratitud? Eso no se come, doña Sara. Pero sí alimenta». El licenciado apretó la mandíbula, sacó un folder de su portafolio y lo puso sobre el mostrador. «Tiene 2 semanas para pensarlo. Después de eso, mis clientes van a buscar otras vías y no van a ser tan amables». Dicho esto, salió de la panadería con pasos firmes, dejando el folder sobre el mostrador. Valeria, que había observado todo desde la entrada de la trastienda, sintió que algo oscuro acababa de entrar por esa puerta. «¿Qué quería?», preguntó. Sara tomó el folder y lo arrojó al bote de basura sin abrirlo.
Quiere comprar el local para hacer un café de esos elegantes, o departamentos, ya ni siquiera sé qué planean. ¿Y usted no quiere vender? Sara la miró con esos ojos que atravesaban. ¿Tú qué crees? Y en ese momento, Valeria entendió que la prueba apenas estaba comenzando. Porque no se trataba solo de aprender a hacer pan, se trataba de decidir qué estaba dispuesta a defender cuando todo lo demás se desmoronara. Los siguientes días trajeron una tensión que Valeria podía sentir como electricidad en el aire. Sara seguía con su rutina imperturbable: levantarse a las 3, amasar hasta el amanecer, atender a los clientes con la misma mezcla de firmeza y ternura. Pero Valeria notaba las grietas. La forma en que Sara se quedaba más tiempo frente al horno, mirando el fuego como si buscara respuestas entre las llamas. Las ocasiones en que abría el cajón donde guardaba el dinero y contaba los billetes arrugados, sus labios moviéndose en silencio mientras hacía cuentas que nunca salían bien. El martes, doña Chole llegó a la hora de siempre, pero esta vez traía algo en las manos, un sobre manila. «Sarita, me llegó esto a la casa. Creo que era para ti, pero se equivocaron de dirección». Sara abrió el sobre. Valeria vio cómo su rostro se transformaba mientras leía. No era miedo exactamente, era algo peor, confirmación. «¿Qué es?», preguntó doña Chole. «Nada, Chelito, no te preocupes, lo de siempre». Cuando la mujer se fue, Valeria se acercó. ¿Qué decía? Sara le extendió el papel. Era una notificación de Protección Civil. Inspección programada para verificar condiciones de seguridad e higiene. Presentarse el viernes 15 a las 10:00 am. La no comparecencia o el incumplimiento de normativas puede resultar en clausura del establecimiento. ¿Puede hacer eso?, preguntó Valeria. ¿Cerrarla así? Pueden si encuentran algo, y van a encontrar algo, te lo aseguro. ¿Cómo lo sabe? Porque ese licenciado no es de los que se rinden. Si no me quiero ir por las buenas, me va a sacar por las malas. Valeria sintió una rabia que le quemaba en el pecho. Era injusto. Todo era injusto. ¿Por qué los buenos siempre tenían que perder? ¿Por qué la gente que ayudaba a otros terminaba pisoteada? Tiene que haber algo que podamos hacer. Sara negó con la cabeza, cansada. ¿Cómo qué? El horno tiene 50 años. Las instalaciones eléctricas son de cuando se fundó Roma. El baño se tapa cada 2 semanas. No tengo permisos actualizados porque cuestan lo que no tengo. Van a entrar aquí, van a hacer su lista y nos van a clausurar. Así de simple. ¿Y si arreglamos todo antes del viernes? ¿Con qué dinero, chamaca? ¿Cuánto necesita? Sara sacó un papel arrugado de su delantal. Había estado haciendo cuentas. Para arreglar lo mínimo indispensable, 30,000 pesos. Tal vez más. No los tengo. Y aunque los tuviera, me quedaría sin nada para los siguientes meses. 30,000 pesos. Una fortuna. Un imposible. Esa noche, Valeria no le dijo nada a Sara, pero tomó una decisión. Cuando la panadería cerró y Sara se fue a dormir, ella salió a la calle con Camila en brazos. Caminó hasta una cabina telefónica en Fray Servando y marcó un número que había jurado no volver a marcar nunca. 3 tonos. 4. Al quinto contestaron. «¿Bueno?», la voz de su madre. Valeria no la había escuchado en 2 años. «Mamá, soy yo». Silencio. Largo, pesado, lleno de cosas no dichas. «¿Valeria?» «Sí. ¿Dónde estás?» «En la ciudad. Mamá, necesito pedirte algo». «Ahora sí te acuerdas de que tienes madre». Las palabras eran como cuchillos oxidados. Valeria cerró los ojos. «Necesito dinero. Es urgente». Su madre soltó una risa amarga. «¿Y crees que yo lo tengo? Tu padre y yo apenas la hacemos. ¿Qué pasó con el muchacho ese, el que te dejó embarazada?» «Se fue». «Claro, esos siempre se van. Te lo dije. Pero tú no quisiste escuchar.
y ahora vienes arrastrándote. No vengo arrastrándome, interrumpió Valeria, la voz quebrada. Vengo pidiendo ayuda. Pues no hay, y aunque la hubiera, ¿por qué debería dártela? Te fuiste, nos diste la espalda, ahora aguántate. La línea se cortó. Valeria se quedó ahí, parada bajo la luz amarillenta del poste, con Camila dormida contra su pecho y el teléfono muerto en la mano. Sintió que algo dentro de ella se rompía. No era la primera vez, pero esta vez dolía diferente, porque había creído por un momento que las cosas podían cambiar. Regresó a la panadería con los ojos secos, ya no le quedaban lágrimas. Al día siguiente, mientras Sara preparaba las roscas de canela, llegó don Mauricio, el anciano del bastón. Traía una bolsa de plástico en la mano. «Sara, mija, me pagaron la pensión atrasada, aquí está lo que te debía». Y un poco más. Sacó un fajo de billetes arrugados. Sara los contó, 800 pesos. «Don Mauricio, usted me debía 300. Los otros 500 son porque sé que las cosas están difíciles. No creas que no me doy cuenta». Sara apretó los labios. Valeria vio cómo luchaba por no quebrarse. «No puedo aceptar esto». «Claro que puedes. ¿O qué? ¿Te crees la única que puede dar? Yo también tengo dignidad, muchacha. Durante toda esa semana pasó lo mismo. Doña Chole llegó con 200 pesos y una veladora. Para que la Virgen te ayude». La muchacha del ojo morado llegó con 100 pesos. «Es todo lo que pude juntar sin que él se diera cuenta». El hombre del overol llegó con 500. «Conseguí trabajo, y no lo hubiera conseguido sin ti». Uno por uno, la gente que Sara había ayudado durante años empezó a traer lo poco que tenía. No era suficiente, ni cerca, pero era algo. Era amor convertido en billetes arrugados, en monedas pesadas, en abrazos torpes y palabras susurradas. «No estás sola». El jueves por la noche, Sara contó todo lo que habían reunido. 9.400 pesos. Valeria estaba sentada frente a ella, con Camila dormida en su regazo. «No alcanza», dijo Sara con voz plana. «Falta un día. Podemos conseguir más». «¿De dónde, chamaca? Ya le pedimos a todos los que podían dar. No hay más». Valeria respiró hondo. Lo que iba a decir le quemaba la garganta. «Yo tengo algo». Sara levantó la vista. «¿Qué tienes?» «Antes de llegar aquí tenía unos aretes. De mi abuela. Son de oro. No mucho, pero algo valen. Los guardé para Camila, para cuando creciera. Pero...» «No», interrumpió Sara. «No voy a dejar que vendas lo único que te queda de tu familia. Usted me dio un techo cuando nadie más lo hizo. Me dio trabajo. Me trató con dignidad. Esta es mi familia ahora». Sara negó con la cabeza, los ojos brillantes. «No, Valeria, hay límites. Hay cosas que no se pueden pedir. No me está pidiendo nada. Se lo estoy ofreciendo». Las dos mujeres se miraron en silencio, y en ese silencio se dijo todo. Gratitud, dolor, amor, miedo. El peso de las decisiones que cambian el rumbo de las vidas. Finalmente, Sara habló con voz ronca. «Si haces esto, vas a cambiar. Vas a cruzar una línea. Vas a convertirte en alguien que da lo último que tiene, y esa persona ya no puede vivir para sí misma. ¿Estás dispuesta a eso?» Valeria miró a su hija dormida. Pensó en la puerta que se había abierto cuando todas las demás se cerraron. Pensó en el pan que había amasado con sus propias manos. Pensó en la mujer frente a ella, que le había enseñado que el valor no estaba en lo que tenías, sino en lo que estabas dispuesta a compartir. «Sí», dijo, «estoy dispuesta». Y al decirlo, sintió que algo antiguo y sagrado se sellaba entre ellas, un pacto que no era con Sara, sino con algo mucho más grande. El viernes amaneció gris, con un cielo plomizo que amenazaba lluvia. Valeria no había dormido. Se había quedado despierta mirando los aretes que descansaban en su palma.
2 pequeñas flores de oro con un granate diminuto en el centro. Su abuela se los había dado el día de su quinceañera, meses antes de morir. «Para que siempre recuerdes que eres valiosa», le había dicho. Era lo único que le quedaba de ella, lo único que conectaba su pasado con su presente. A las 6 de la mañana, mientras Sara preparaba el horno, Valeria envolvió los aretes en un pañuelo y salió a la calle. Conocía una casa de empeño en Izazaga, a 10 cuadras de la panadería. El dueño, un hombre calvo con lentes gruesos, los examinó con un ojo experto. «Oro de 14 quilates. No son gran cosa, pero algo valen. Te doy 2.500. ¿No puede ser más? ¿Quieres que te los compre o no?» Valeria apretó los puños. No había opción. «Está bien». El hombre le extendió los billetes. Valeria los tomó sintiendo que se desprendía de algo más que metal y piedras. Se despedía de su abuela, de la niña que había sido, del futuro que había imaginado para su hija. Cuando regresó a la panadería, Sara estaba atendiendo a los primeros clientes. Valeria puso el dinero sobre el mostrador sin decir palabra. Sara lo miró, luego miró a Valeria y asintió despacio. No había necesidad de hablar. Sumado a lo que habían reunido, tenían 11.900 pesos. Todavía faltaban 18.000, e imposibles 3 horas antes de la inspección. «Voy a hablar con los inspectores», dijo Sara, «a ver si se apiadan. ¿Y si no? Entonces nos clausuran y buscamos otro camino». Pero Valeria veía en sus ojos que Sara no creía que hubiera otro camino. Esta panadería era su vida, su promesa, su razón. A las 9:30 llegó alguien que ninguna de las dos esperaba. Era una mujer de unos 60 años, elegante, con el cabello plateado recogido en un moño impecable. Vestía un traje sastre color vino y llevaba un collar de perlas que debía costar más que todo lo que había en la panadería. Entró como si entrara a una catedral, con respeto, con reconocimiento. «Buenos días. ¿Aquí trabajó Refugio Santana?» Sara dejó caer la charola que tenía en las manos. El estruendo hizo que Valeria diera un salto. «¿Quién pregunta? Mi nombre es Elisa Vega. Refugio fue muy importante para mí. Me enteré hace unos días de que había fallecido. Vine a presentar mis respetos». Sara se limpió las manos en el delantal, despacio, como si necesitara tiempo para procesar. «Refugio murió hace 3 años. Lo sé. Perdóneme por venir tan tarde. No sabía dónde encontrarla. Alguien del mercado me dio la dirección». La mujer miró alrededor, las paredes desconchadas, el horno antiguo, las charolas de pan modesto. Sus ojos se llenaron de algo que parecía nostalgia y dolor mezclados. «¿Usted es Sara, la niña que Refugio crió?» Era su ahijada, prácticamente su hija. ¿Cómo la conoció? Elisa Vega respiró profundo, como si lo que iba a decir costara mucho. «Hace 40 años yo estaba en una situación terrible. Mi esposo me había dejado con 3 niños pequeños. No tenía trabajo, no tenía familia. Llegué a esta panadería pidiendo ayuda. Refugio me dio empleo, me enseñó el oficio, me dejó vivir en el cuartito de atrás con mis hijos. Durante 2 años trabajé aquí, y cuando finalmente conseguí un trabajo mejor, en una oficina, ella me dijo algo que nunca olvidé». «¿Qué le dijo?» Me dijo, «Algún día vas a poder ayudar a alguien como yo te ayudé a ti. Cuando ese día llegue, no lo dudes, porque así es como mantenemos viva la luz». Sara se quedó inmóvil. Valeria vio cómo sus ojos se humedecían. Ella decía eso, siempre. «Cumplí mi promesa», continuó Elisa. «Ayudé a otras mujeres a lo largo de los años. Algunas me pagaron, otras no. No importaba, porque entendí que no era mi dinero, era un préstamo de la providencia, y ahora vengo a saldar mi deuda con Refugio». Sacó de su bolsa un sobre grueso y lo puso sobre el mostrador.
Sé que está en problemas. Me lo contó doña Chole. Dijo que van a clausurar la panadería si no reúne dinero para arreglar todo. Sara abrió el sobre con manos temblorosas. Adentro había un cheque. Valeria alcanzó a ver la cantidad. 50,000 pesos. No puedo aceptar esto, susurró Sara. Claro que puede. Refugio me salvó la vida. Me dio dignidad cuando el mundo me trataba como basura. Mis hijos crecieron, estudiaron, ahora son profesionistas. Todo porque una mujer me abrió una puerta. Este dinero no es mío, es de ella, y ahora es suyo. Sara se cubrió la cara con las manos y lloró. No con sollozos, sino con ese llanto silencioso y profundo que viene de un lugar donde las palabras no llegan. Valeria sintió que algo inmenso y sagrado estaba ocurriendo frente a ella, algo que trascendía el dinero, la panadería, incluso las personas presentes. Era la prueba de que el bien no se perdía, que lo que se daba con amor regresaba, aunque fuera 40 años después, que las promesas cumplidas tenían poder. Elisa Vega se acercó y abrazó a Sara. Mantenga abierta esta panadería. Por refugio, por todas las que venimos aquí buscando esperanza, por todas las que vendrán. Dicho esto, salió de la panadería con la misma elegancia con la que había entrado, dejando atrás un silencio atronador. Sara se limpió las lágrimas con el delantal y miró a Valeria. ¿Viste eso? Sí. ¿Entiendes lo que significa? Valeria asintió despacio. Empezaba a entender. No se trataba de fe ciega, se trataba de plantar semillas y confiar en que alguien en algún momento las regaría. Se trataba de construir puentes invisibles entre las personas, de crear una cadena de luz que atravesara el tiempo. A las 10 en punto llegaron los inspectores, 2 hombres con uniformes oficiales y portapapeles. Revisaron cada rincón de la panadería con expresión severa. Hicieron su lista. Y cuando terminaron, el más joven le entregó el papel a Sara. Tiene 30 días para hacer estas reparaciones. Si no, clausuramos. Las voy a hacer, dijo Sara con voz firme. Todas. Cuando los hombres se fueron, Sara abrazó a Valeria con fuerza. Lo logramos. Usted lo logró. Refugio lo logró. No, chamaca. Lo logramos todas. Elisa, tú, doña Chole, don Mauricio, todos los que creyeron que valía la pena apostar por algo más grande que ellos mismos. Esa tarde, Sara contrató a un electricista, a un plomero, a un albañil. Los trabajos comenzaron al día siguiente. La panadería seguiría abierta. La promesa continuaría. Pero esa noche, cuando Valeria acostó a Camila, la niña le tocó el cuello. ¿Etes? Preguntó con su media lengua. Los aretes. Camila los extrañaba. Siempre le gustaba jugar con ellos. Ya no están, mi amor, susurró Valeria. Pero está bien, porque ahora tenemos algo mejor, tenemos un lugar, tenemos gente que nos quiere y tenemos una promesa que cumplir. Camila sonrió, aunque no entendiera del todo. Y Valeria supo, con una certeza que le quemaba en el pecho, que algún día le contaría esta historia a su hija. Le diría cómo se había desprendido de lo último que tenía, y cómo ese sacrificio no la había dejado más pobre, la había hecho libre. Porque cuando ya no te queda nada que perder, descubres que puedes darlo todo. Y ese es el momento en que lo imposible se vuelve posible. Los siguientes meses transformaron a Valeria de maneras que nunca imaginó. Con el dinero de Elisa Vega, la panadería renació. Instalaron un sistema eléctrico nuevo, arreglaron las tuberías, renovaron el horno conservando su alma de leña, pero haciéndolo más seguro. Sara insistió en que cada peso se gastara no en lujos, sino en dignidad. Pisos limpios, paredes pintadas de blanco cálido, una barra de madera donde los clientes pudieran sentarse a tomar café con su pan. Pero el cambio más profundo no estaba en las paredes, estaba en Valeria. Sara la observaba con esa mirada que todo lo veía,
Y una tarde, mientras doblaban servilletas después del cierre, le dijo algo que le cambiaría la vida. Ya sabes hacer pan. Ahora tienes que aprender a ver. ¿Ver qué? A la gente. A entender qué necesitan antes de que te lo pidan. Y así comenzó la segunda etapa de su aprendizaje. Sara le enseñó a reconocer el hambre que no era de estómago. La señora que compraba un solo pan, pero miraba la charola completa con anhelo. Esa necesitaba dos más, pero le daba vergüenza decirlo. El joven que llegaba todos los días a la misma hora con la excusa de comprar conchas, pero en realidad venía porque no tenía con quién hablar. El niño que pedía pan dulce, pero lo que necesitaba era que alguien notara los moretones en sus brazos. El pan es solo la excusa, le explicó Sara. La gente viene aquí porque sabe que esto es un lugar seguro. Y tú tienes que convertirte en guardiana de ese espacio. Valeria aprendió a llenar bolsas con una pieza extra sin que lo notaran, a preguntar ¿cómo estás? Y realmente esperar la respuesta, a distinguir entre el silencio de la paz y el silencio del sufrimiento. Y Camila crecía. Ya tenía 1 año y medio, caminaba tropezándose con todo, decía palabras sueltas que sonaban a milagros. Pan, ama, por Sara, luz. Los clientes la adoraban. Don Mauricio le había hecho un caballito de madera. Doña Chole le tejió un suéter rojo. La muchacha del ojo morado, que ya no tenía moretones, porque finalmente había dejado a su pareja, le traía juguetes usados que sus propios hijos habían desechado. La panadería se había convertido en algo más que un negocio. Era una familia, un organismo vivo que respiraba esperanza. Pero en octubre llegó la prueba que Sara había estado esperando. Una tarde, cuando Valeria estaba amasando y Camila jugaba en su corralito improvisado, entró una mujer joven. Tendría 20 años, tal vez menos. Flaquísima, con el cabello grasoso y ojeras que le comían la cara. Cargaba una mochila deshilachada y olía a días sin baño. Pero lo que más impactó a Valeria fueron sus ojos, vacíos, como ventanas a un cuarto donde se habían apagado todas las luces. ¿Tienen trabajo?, preguntó con voz ronca. Sara, que estaba en la caja, la midió en silencio. ¿Sabes hacer pan? No, pero puedo aprender. Puedo hacer lo que sea. Limpiar, cargar, lo que necesiten. ¿Cómo te llamas? Brenda. ¿De dónde vienes, Brenda? La muchacha bajó la mirada. De la calle. No era difícil adivinarlo, pero Valeria vio algo más en ella. Algo familiar y terrible. Vio su propio reflejo de hace 1 año. Desesperación, dignidad a punto de quebrarse, una súplica silenciosa que gritaba: «Dame una oportunidad antes de que sea demasiado tarde». Sara se acercó al mostrador y sacó una bolsa con pan. «Come primero, luego hablamos». Brenda tomó la bolsa con manos temblorosas y devoró 3 conchas como si no hubiera comido en días. Probablemente no lo había hecho. Cuando terminó, Sara le hizo las preguntas que importaban. ¿Tienes problemas con drogas? Brenda dudó. Luego asintió. Estoy limpia desde hace 3 semanas. Pero, sí, he tenido problemas. ¿Estás huyendo de alguien? No, solo necesito empezar de nuevo. Nadie me da oportunidad porque ven esto. Señaló sus brazos, donde se adivinaban marcas de agujas. Y creen que soy basura. No eres basura, dijo Sara con firmeza. Eres alguien que está peleando una batalla, pero necesito saber si de verdad quieres cambiar o si solo buscas un lugar donde esconderte hasta que te vuelva a agarrar la necesidad. Brenda la miró a los ojos, y en esos ojos vacíos Valeria vio un chispazo de algo, pequeño, frágil, pero vivo. Quiero cambiar, lo juro por Dios, Solo necesito que alguien me dé una oportunidad. Sara miró a Valeria.
y en esa mirada había una pregunta sin palabras. ¿Qué dices tú? Valeria sintió que todo su cuerpo se tensaba. Recordó el volante que había encontrado en el parque. Recordó las palabras de Sara sobre abrir las manos y confiar. Recordó su propia desesperación un año atrás, pero también pensó en Camila, en que Brenda era impredecible, potencialmente peligrosa. ¿Y si robaba? ¿Y si recaía? ¿Y si ponía en riesgo todo lo que habían construido? Sara seguía mirándola, esperando, y Valeria entendió. Esta no era decisión de Sara, era su prueba, el momento en que tenía que elegir entre el miedo y la fe, entre proteger lo suyo y extender la mano como se la habían extendido a ella. Respiró profundo. Dale una oportunidad. Sara asintió satisfecha. Brenda, puedes quedarte en el cuarto de atrás. Hay un catre. Empiezas mañana a las 4 de la mañana. Te voy a enseñar lo básico. El salario es poco, pero incluye comida y techo. Hay 3 reglas. Nada de drogas, nada de robos y nada de mentiras. ¿Puedes cumplirlas? Sí, dijo Brenda, y por primera vez sus ojos se llenaron de lágrimas. Sí puedo. Esa noche, cuando las 3, Sara, Valeria y Brenda, cenaron sopa de fideo en la mesita del cuartito, Valeria sintió que algo se había completado. Un círculo que había comenzado con ella recibiendo ayuda y ahora se cerraba con ella dándola. Pero Sara le dijo algo más tarde, cuando Brenda ya dormía. Ahora entiendes por qué Refugio me hizo prometer que mantendría abierta esta panadería. ¿Por qué? Porque no se trata de pan, se trata de mantener abierta la puerta para que la gente pueda pasar de la oscuridad a la luz. Y cada vez que alguien cruza, se convierte en guardián de la próxima puerta. Tú ya cruzaste, Valeria. Ahora Brenda va a cruzar, y algún día ella abrirá una puerta para alguien más. ¿Y si falla? Entonces la levantamos y lo intenta de nuevo, así como me levantaron a mí, así como te levantamos a ti. Valeria miró por la ventana del cuartito hacia la calle oscura. ¿Cuántas personas estarían ahí afuera en este momento, buscando una puerta? ¿Cuántas se rendirían antes de encontrarla? ¿Cuántas morirían sin saber que existían lugares como este? Y sintió un peso nuevo sobre sus hombros. No era una carga, era una responsabilidad, un llamado, porque había recibido misericordia y ahora le tocaba repartirla, aunque costara, aunque asustara, aunque no supiera cómo terminaría, porque ese era el pacto, y los pactos sagrados no se rompen, se cumplen. Cueste lo que cueste. Las primeras 2 semanas con Brenda fueron más difíciles de lo que Valeria había imaginado. La muchacha llegaba puntual a las 4 de la mañana, eso sí, pero sus manos temblaban constantemente, rompía cosas, dejaba caer charolas. Se quedaba paralizada frente al horno, sudando, respirando como si le faltara el aire. Y había noches en que Valeria la escuchaba llorar del otro lado de la pared, un llanto ahogado que intentaba silenciar con la almohada. «Estaba tallando», le dijo Sara una madrugada mientras amasaban. «El cuerpo le pide lo que ya no le estás dando, y la mente le grita que no va a poder». «¿Y si no puede?», preguntó Valeria, más asustada de lo que quería admitir. «Entonces habrá intentado, pero todavía no la des por vencida. La batalla más dura no es contra la droga, es contra la voz que te dice que no vales nada». Valeria observaba a Brenda con una mezcla de compasión y vigilancia. No podía evitarlo. Cada vez que la muchacha se acercaba a Camila, se tensaba. Cada vez que Brenda entraba al cuarto donde guardaban el dinero, contaba los billetes después. No era que no quisiera confiar, era que no podía. Y Brenda lo sabía. Se notaba en cómo bajaba la mirada cuando Valeria entraba, en cómo se disculpaba por todo, incluso por cosas que no eran su culpa, en cómo se hacía pequeña, invisible, como si ocupar espacio fuera un pecado. Pero Sara
Trabajaba con ella con una paciencia infinita. Le enseñaba a bolear, a dar forma a las conchas, a sentir cuándo la masa estaba lista, y algo extraño empezaba a pasar. Cuando Brenda amasaba, sus manos dejaban de temblar, como si la masa absorbiera su dolor, lo transformara en algo útil. «Es buena», le dijo Sara a Valeria una tarde. «Tiene manos para esto, solo necesita creer que puede». «¿Y cómo hacemos eso?» Tratándola como si ya lo creyera. La tercera semana, Brenda desapareció. Valeria se levantó a las 4 de la mañana y el catre estaba vacío. La mochila de Brenda seguía ahí, pero ella no. Sara y Valeria se miraron sin decir nada. Las dos sabían lo que significaba. «Recayó», murmuró Valeria, sintiendo una mezcla de decepción y rabia. «Te dije que era un riesgo. Todavía no sabemos qué pasó». «¿Qué más puede ser?». Sara no respondió. Solo prendió el horno y empezó a amasar como si nada hubiera pasado. Pero Valeria notó que miraba hacia la puerta cada 10 minutos. A las 7 de la mañana, cuando ya habían abierto la panadería, Brenda apareció. Traía una bolsa de plástico en la mano y los ojos hinchados. Se veía destrozada. «Lo siento», dijo con voz quebrada. «Lo siento mucho». «¿Dónde estabas?», preguntó Valeria, más duro de lo que pretendía. Brenda sacó de la bolsa una veladora y un ramo de claveles marchitos. Hoy es el cumpleaños de mi mamá. Murió hace 2 años. Fui al Panteón de Dolores. Quería decirle que estoy intentándolo. Que esta vez sí voy a lograrlo». Se le quebró la voz. Las lágrimas le corrieron por las mejillas sucias. «Pensé que no iba a regresar, que iba a buscar al dealer, que iba a tirar todo a la basura otra vez. Pero cuando iba caminando, me acordé de ustedes, y me dije, no puedo fallarles. Entonces vine corriendo. Perdónenme, por favor, no me corran». Valeria sintió que algo se rompía dentro de ella. No era compasión, era algo más profundo, era reconocimiento. Porque ella también había estado ahí, en ese lugar donde cada paso hacia adelante se sentía como escalar una montaña con los pies descalzos. Sara se acercó a Brenda y le limpió las lágrimas con el delantal. «No tienes que pedir perdón por ir a visitar a tu mamá. Y no tienes que pedir permiso para sentir dolor, pero sí tienes que aprender que no estás sola, que cuando te tiemble el piso, hay manos que te van a sostener. ¿Entendiste?». Brenda asintió, incapaz de hablar. «Ahora ve a lavarte la cara y ponte a trabajar. Hoy vamos a hacer pan de muerto, y tú vas a hacerlo conmigo». Ese día, Valeria vio algo que nunca olvidaría. Sara le enseñó a Brenda a formar los huesitos del pan de muerto, esas tiritas de masa que representaban los huesos, y mientras trabajaban, Sara le contaba historias de refugio, de cómo había llegado a esta panadería hace 50 años, huyendo de un marido que la golpeaba, de cómo había aprendido el oficio de un panadero anciano que le dijo, «Las manos que hacen pan no pueden sostener odio». «¿Y dejó de odiarlo?», preguntó Brenda. «No», respondió Sara. «Pero dejó que el odio se convirtiera en fuerza. Y esa fuerza la usó para ayudar a otras mujeres como ella, como yo, como Valeria, como tú». Brenda miró sus manos cubiertas de harina. «Yo maté a mi mamá», dijo de repente con voz plana. El silencio se volvió espeso. «¿Qué dices?», preguntó Valeria. «No la maté yo directa, pero cuando empecé con las drogas, ella se enfermó del corazón, de la preocupación, de llorar, y yo seguía consumiendo. Le robé sus medicinas para venderlas, y un día su corazón no aguantó. Entonces sí que la maté, ¿no?». Sara dejó de amasar y se quedó mirándola. «¿Por eso crees que no mereces una segunda oportunidad?». «Porque no la merezco». «Nadie merece nada, chamaca. Ni tú,
ni yo, ni Valeria, ni nadie. La gracia no se merece, se recibe y luego se comparte. No entiendo. Vas a entender, dame tiempo. Y Sara tenía razón, porque 2 días después, el viernes por la tarde, llegó a la panadería una niña de unos 8 años, flaquita, descalza, con la ropa sucia. Traía a un niño más pequeño de la mano, que lloraba bajito. ¿Nos puede dar pan?, preguntó la niña con voz temblorosa. No hemos comido desde ayer. Valeria estaba a punto de llenar una bolsa cuando Brenda se adelantó. «Espérame aquí», le dijo a la niña. Entró a la trastienda y regresó con 2 bolsas llenas, pan, una botella de leche, unas galletas, pero también traía algo más. Se quitó el suéter que llevaba puesto, el único que tenía, y se lo puso al niño pequeño que temblaba de frío. «Toma. Y esto también». Le dio 20 pesos, todo el dinero que había ganado esa semana. «Cómprale zapatos a tu hermanito, ¿sale?» La niña se quedó mirándola, incrédula. «¿Por qué nos ayuda?» Brenda se agachó hasta quedar a su altura. «Porque alguien me ayudó cuando yo también tenía hambre, y porque tu hermanito merece algo mejor, y tú también». Cuando las niñas se fueron, Brenda se quedó parada frente al mostrador, temblando, pero no de frío. Temblaba porque algo dentro de ella acababa de cambiar. Valeria lo vio en sus ojos. La luz que se había apagado hacía tanto tiempo acababa de prenderse otra vez. Pequeña, temblorosa, pero viva. Sara se acercó y le puso una mano en el hombro. «¿Ya entendiste?» «Sí», susurró Brenda. «Creo que sí». Y Valeria también entendió algo esa tarde. Entendió que el perdón no venía de afuera, venía de dentro, y que se activaba no cuando recibías misericordia, sino cuando la dabas. Que la redención no era un regalo que esperabas, era un camino que caminabas, un paso a la vez, con las manos abiertas. Diciembre llegó con frío y con una energía distinta en la panadería. Las calles de la colonia obrera se llenaron de luces navideñas improvisadas, puestos de ponche y tamales, el olor a pino mezclado con el escape de los camiones. Sara triplicó la producción: roscas de reyes, pan de manteca, polvorones. Brenda ya no temblaba al amasar. Sus manos se habían vuelto seguras, rápidas, y algo en su rostro había cambiado. Ya no caminaba con la cabeza agachada, miraba a los ojos cuando hablaba. «Está sanando», le dijo Sara a Valeria una madrugada. «El pan la está curando». Y Valeria lo veía, pero también veía otra cosa. Camila había empezado a seguir a Brenda por toda la panadería. Le llevaba sus juguetes, se sentaba a sus pies mientras ella amasaba, y Brenda, que al principio se ponía rígida cuando la niña se acercaba, ahora le cantaba canciones bajito, canciones que su propia madre le había cantado. Una tarde, Valeria encontró a Brenda cargando a Camila, meciéndola suavemente mientras la niña se quedaba dormida contra su pecho. «Perdón», dijo Brenda al verla, devolviendo a la niña rápidamente. «Estaba llorando y...» «No te disculpes», interrumpió Valeria. «A ella le caes bien». Brenda sonrió, una sonrisa tímida pero real. «Nunca pensé que volvería a sentir esto». «¿Qué cosa?» «Que puedo cuidar algo sin destruirlo». Valeria sintió un nudo en la garganta, porque recordó cuando ella también había creído que todo lo que tocaba se convertía en ceniza, y ahora tenía una hija que le sonreía cada mañana. Un trabajo que le daba dignidad, una familia que había construido en medio de las ruinas, pero el 18 de diciembre todo estuvo a punto de desmoronarse. Llegó un hombre a la panadería, 30 y pico años, tatuajes en el cuello, mirada fría. Pidió café. Se sentó en la barrita nueva y se quedó ahí más de 1 hora mirando. Sara lo notó de inmediato. Valeria también.
Pero ninguna de las dos dijo nada. Cuando el hombre se fue, Brenda estaba pálida, sudando. ¿Lo conoces?, preguntó Sara. Brenda asintió temblando. Era mi dealer. Se llama Chano. ¿Qué quería? No sé, pero me vio. Y si me vio, va a regresar. Esa noche, Brenda no durmió. Valeria la escuchó caminar de un lado a otro del cuartito, y a las 2 de la mañana, cuando se levantó para calmar a Camila, que había despertado llorando, encontró a Brenda sentada en el piso de la panadería, abrazando sus rodillas, meciendo su cuerpo adelante y atrás. «Me va a encontrar», decía en voz baja. «Me va a hacer volver». «Siempre vuelven a encontrarte». Valeria se sentó a su lado, con Camila dormida en brazos. «No tienes que irte con él. No entiendes. Tipos como Chano no aceptan un no. Si le debo algo, si sabe dónde estoy, va a venir por mí». «¿Le debes algo?». Brenda asintió avergonzada. 3,000 pesos, de antes, cuando consumía. Valeria sintió que el estómago se le revolvía. 3,000 pesos. No era una fortuna, pero tampoco era nada. Y sabía exactamente lo que significaba deber dinero a gente así. «¿Qué vas a hacer?». «No sé. Tal vez debería irme, antes de que traiga problemas aquí. Ustedes me dieron tanto y yo solo...». «No», interrumpió Valeria con firmeza. «No te vas a ir. No voy a dejar que huyas». «¿Por qué?». «Sería más fácil para todos si desaparezco». Valeria la miró a los ojos. «Porque hace un año yo también quise desaparecer. Y alguien no me dejó. Alguien me abrió una puerta. Y ahora me toca a mí hacer lo mismo por ti». A la mañana siguiente, Valeria hizo algo que la aterraba. Fue al banco. Sacó los 2,000 pesos que había logrado ahorrar en todo el año. Era lo único que tenía. Su colchón de seguridad. Lo que pensaba usar para cuando Camila necesitara zapatos nuevos, vacunas, emergencias. Regresó a la panadería y le extendió el dinero a Brenda. «Toma, son 2,000, habla con Sara, ella tiene otros 1,000 guardados. Págale al tipo y cierra esa puerta». Brenda la miró horrorizada. «No puedo aceptar esto, es tu dinero, es para tu hija». «Mi hija necesita que yo sea el tipo de persona que ayuda cuando puede, no el tipo que se queda callada por miedo». «Pero, sin peros, tú me diste tu suéter cuando yo te di un plato de sopa. Yo te doy esto porque tú me diste esperanza. Así funciona, ¿no?». Eso es lo que Sara nos enseñó. Brenda empezó a llorar, no de tristeza, de algo más grande, algo que no tenía nombre, pero que dolía y sanaba al mismo tiempo. Esa tarde, cuando Chano regresó a la panadería, Brenda lo estaba esperando. Sara y Valeria también, las tres paradas detrás del mostrador, juntas, formando una pared invisible pero sólida. «Ah, mira nada más», dijo Chano con sonrisa burlona. «La muertita de hambre consiguió amigas». «Vine a pagarte», dijo Brenda, extendiéndole el sobre con los 3,000 pesos. Chano lo abrió, contó el dinero despacio, disfrutando el momento. ¿Y los intereses? No había intereses. Ahora sí los hay. Otros 2,000. Sara dio un paso adelante. «Aquí no hay más dinero». «Ya le pagó lo que le debía. Ahora lárguese de mi panadería». Chano la miró con desprecio. «¿O qué, abuelita? ¿Me vas a correr?». «No», dijo una voz desde la entrada. «Los vamos a correr nosotros». Valeria volteó. En la puerta estaban don Mauricio con su bastón, doña Chole con una escoba, el hombre del overol con una llave inglesa en la mano. Detrás de ellos, más gente del barrio, clientes, vecinos, todos los que habían recibido ayuda de Sara en algún momento. «Brenda es de aquí», dijo don Mauricio con voz firme, «y aquí cuidamos a los nuestros, así que ya sabes, o te vas solito o te ayudamos a salir». Chano miró alrededor. Por primera vez su sonrisa se desvaneció. Estaba solo, y ellos eran muchos. «Como quieran», escupió. «Total, esta mugrosa no vale la pena». Se guardó el dinero y salió de la panadería dando un portazo.
Cuando se fue, Brenda se dejó caer al piso, sollozando. Pero esta vez no estaba sola. Sara la abrazó por un lado, Valeria por el otro, y doña Chole se arrodilló frente a ella y le limpió las lágrimas con un pañuelo. «Ya pasó, mija, ya pasó». Esa noche, cuando la panadería cerró y todos se fueron, las tres mujeres se quedaron sentadas en la barrita, compartiendo atole de masa y pan dulce. «¿Cómo supieron?», preguntó Brenda. «¿Cómo supo don Mauricio que viniera?» «Yo le hablé», dijo Sara. «En esta colonia todos nos cuidamos, porque todos hemos necesitado que nos cuiden». Valeria miraba su taza de atole, pensando en los 2,000 pesos que acababa de dar. Le había dolido. No iba a mentir. Le había dolido ver cómo desaparecía todo lo que había ahorrado con tanto esfuerzo. Pero también sentía algo más. Sentía que había cruzado una línea, que ya no era la mujer que había llegado aquí hace un año con su hija en brazos y las manos vacías. Era alguien que podía dar, alguien que podía proteger, alguien que importaba. Y esa sensación valía más que cualquier cantidad de dinero, porque el dinero se gasta, pero la dignidad que ganas cuando te conviertes en refugio para otros, esa dura para siempre. Enero trajo consigo algo inesperado: prosperidad. No la riqueza escandalosa de las telenovelas, sino algo más sólido y real. La panadería empezó a llenarse. Primero fueron los vecinos que venían por solidaridad, después de lo que había pasado con Chano. Pero se quedaban porque el pan era bueno, porque el café estaba caliente, porque cuando entrabas a Pan Bendito, algo en el aire te hacía sentir que importabas. Sara tuvo que contratar a otra persona, una señora de 50 y pico años llamada Lupita, que había perdido su trabajo en una fábrica de textiles, y luego a un muchacho de 19 años, Toño, que había dejado la escuela para ayudar a su mamá enferma. La panadería se volvió un organismo vivo, respirando, creciendo. Pero con el crecimiento vino algo más: la atención. Un sábado por la mañana llegó una mujer con una cámara profesional colgada al cuello. Se presentó como Patricia Solís, periodista de una revista de la Ciudad de México. «Me contaron de este lugar», dijo, «de lo que hacen aquí. Me gustaría escribir un artículo». Sara frunció el ceño, desconfiada. «No hacemos nada especial, solo vendemos pan». «Eso no es lo que me dijeron. Me dijeron que esta panadería salva vidas». Patricia regresó 3 veces esa semana, tomó fotos, entrevistó a clientes. Habló con doña Chole, con don Mauricio, con Brenda, con Valeria, y un mes después el artículo salió publicado. El título era «Pan Bendito, la panadería donde nadie es invisible». El texto contaba la historia de Sara, de refugio, del ciclo de ayuda que había perdurado por generaciones. Hablaba de Valeria y su llegada con Camila, de Brenda y su redención, de cómo un lugar pequeño en la colonia obrera se había convertido en santuario para los que el mundo había olvidado. La respuesta fue abrumadora. Llegaron donaciones, gente que mandaba dinero, harina, equipo. Llegaron voluntarios queriendo ayudar. Llegaron ofertas de inversionistas que querían abrir franquicias de Pan Bendito en otras colonias. Y Sara rechazó todo. «Esto no es un negocio», le decía a cada persona que llegaba con propuestas. «No es una marca, es un pacto, y los pactos no se venden». Pero con la fama también llegaron los problemas. El licenciado Vargas, el mismo que había intentado comprar el local meses atrás, regresó, esta vez con una estrategia diferente. «Doña Sara, he leído el artículo, muy conmovedor, pero ahora que son famosos tienen un problema. Este local es muy pequeño, ustedes merecen algo mejor. Mis clientes están dispuestos a construirles una panadería nueva, moderna, en otro lugar, con todo pagado. Ustedes solo tienen que vender este terreno». «Ya le dije que no». «Piénselo».
Con una panadería más grande podrían ayudar a más gente. ¿No es eso lo que quieren? Sara lo miró con esos ojos negros que atravesaban las mentiras. Lo que ustedes quieren es quitarnos de aquí porque este terreno vale oro, y disfrazan su codicia de filantropía. Pero yo no soy tonta, licenciado, y la respuesta sigue siendo no. El hombre apretó la mandíbula. Está cometiendo un error. Los errores son míos para cometer. Buenos días. Cuando se fue, Valeria notó que Sara temblaba ligeramente. Era la primera vez que la veía asustada. ¿Cree que puedan obligarla? Pueden intentarlo, pero mientras yo esté viva, esta panadería no se mueve de aquí. Una semana después, llegó la inspección sorpresa. 3 funcionarios del gobierno con sus portapapeles revisando cada rincón, buscando cualquier pretexto para clausurar. Pero gracias al dinero de Elisa Vega, todo estaba en orden. Permisos actualizados, instalaciones impecables. Los funcionarios se fueron con las manos vacías y caras largas. Pero Valeria sabía que esto no había terminado. La presión estaba aumentando, y Sara, aunque fuerte, ya no era joven. Tenía 67 años, trabajaba 14 horas diarias. Empezaba a cojear más, a quejarse de dolores en las manos. Una noche, después del cierre, Sara reunió a todos. Valeria, Brenda, Lupita, Toño. «Quiero hablarles de algo importante», dijo. «Tengo que ir al doctor la próxima semana. Me van a hacer unos estudios». «¿Qué tiene?», preguntó Valeria alarmada. «No sé. Dolores. Cansancio. Probablemente nada. Pero si fuera algo, necesito saber que esta panadería va a seguir». «No diga eso», susurró Brenda. «Usted está bien. Tiene que estar bien». Sara sonrió con tristeza. «Todos nos vamos algún día, chamaca. Lo importante es qué dejamos atrás, y yo quiero dejar esto», señaló alrededor, en buenas manos. Miró directamente a Valeria. «Quiero que tú seas la encargada si algo me pasa». Valeria sintió que el mundo se detenía. «¿Yo? Pero yo apenas llevo aquí 1 año». «Brenda tiene más experiencia ahora, o Lupita». «No se trata de experiencia, se trata de corazón, y tú tienes el corazón de alguien que entiende lo que es este lugar, lo que significa, por qué debe seguir abierto. Pero no sé si pueda». «Nadie sabe si puede hasta que tiene que hacerlo. Refugio me lo dejó a mí cuando yo tenía 30 años y un bebé en brazos. Pensé que no iba a poder, pero pude, y tú también vas a poder». Esa noche, Valeria no durmió. Se quedó despierta mirando a Camila, que dormía tranquila, abrazando su muñeca de trapo. Pensó en todo lo que había pasado en 1 año, en la mujer que había sido y en la que se había convertido, en las puertas que se habían cerrado y en la única que se había abierto. Y pensó en Sara, en esa mujer de acero y ternura que le había dado todo sin pedir nada a cambio, que le había enseñado que la verdadera riqueza no estaba en lo que acumulabas, sino en lo que compartías. ¿Podría ella cargar ese legado? ¿Podría mantener abierta esa puerta para las que vendrían después? No lo sabía, pero sabía otra cosa. Iba a intentarlo, aunque le costara todo, aunque no estuviera lista, porque ese era el pacto que había hecho, no con Sara, sino con algo más grande que todas ellas. 1 semana después, Sara regresó del doctor con resultados que nadie quería escuchar. Cáncer. Avanzado. Meses, tal vez 1 año, si respondía bien al tratamiento. Valeria la abrazó y lloró como no había llorado en años. Y Sara, que nunca lloraba, le acarició el cabello y le susurró: «No llores por mí, chamaca. Llora por el pan que se va a quemar si no apagas el horno». Y así, con una broma en medio del dolor, Sara le enseñó su última lección: que la vida sigue, que el pan hay que seguir haciéndolo, que las puertas hay que seguir abriéndolas, aunque duela, aunque cueste, aunque sientas que no puedes,
porque hay gente esperando del otro lado. Y ellos necesitan que seas fuerte. Los meses que siguieron fueron una lección de cómo sostener algo que se desmorona mientras tú también te caes. Sara empezó la quimioterapia. Los tratamientos la dejaban débil, pálida, con náuseas que duraban días. Pero se negaba a dejar de trabajar. A las 4 de la mañana seguía llegando a la panadería, aunque ahora se sentaba más, aunque sus manos ya no tuvieran la misma fuerza. «No me mires así», le decía a Valeria cuando la encontraba observándola con preocupación. «Todavía no me voy. Y mientras esté aquí, voy a amasar». Valeria asumió más responsabilidades. Ahora era ella quien abría el horno, quien supervisaba a Brenda y a los demás, quien tomaba las decisiones difíciles, y descubrió algo aterrador. Ser la que sostiene es mucho más pesado de lo que parece desde afuera, porque todos le traían sus problemas. Lupita necesitaba un adelanto, porque su nieto estaba enfermo. Toño quería cambiar su horario porque había conseguido otro trabajo de medio tiempo. Brenda tuvo una recaída emocional y pasó 3 días sin poder levantarse de la cama. Y Camila, que ya tenía 2 años, empezó a hacer berrinches cada vez que Valeria no le prestaba atención. Y encima de todo, el dinero no alcanzaba. Los tratamientos de Sara eran caros. El seguro popular cubría parte, pero no todo. Valeria empezó a hacer cuentas en la madrugada, sumando y restando, buscando de dónde sacar lo que no había. Una noche, sentada frente a la libreta de gastos, se quebró. «No puedo», le dijo a Sara, que estaba sentada frente a ella, tomando un té de jengibre. «No puedo con todo. No soy lo suficientemente fuerte». Sara tomó su mano con esos dedos fríos y delgados que antes eran de hierro. «¿Sabes cuál fue el día más importante de mi vida?». Valeria negó con la cabeza. «El día en que Refugio me dijo, no se trata de ser fuerte, se trata de levantarse una vez más de las que te caes». Y yo le dije, «¿Y si ya no puedo levantarme?». Y ella me respondió, «Entonces te levantas de rodillas, pero te levantas. ¿Y si ni siquiera puedo hacer eso?». Entonces alguien más te levanta, porque nadie está sola en esto, nunca. Pero tienes que dejar que te ayuden, Valeria. Tienes que soltar el orgullo y aceptar que también necesitas manos que te sostengan. Al día siguiente, Valeria hizo algo que le costó más que cualquier otra cosa. Pidió ayuda. Reunió a todos los empleados y les contó la situación real, que el dinero no alcanzaba, que los tratamientos de Sara estaban vaciando la caja, que tal vez tendrían que reducir horarios o salarios. «O pueden irse», dijo con voz quebrada. «Yo no los culparía. Ustedes tienen familias, necesidades, y yo no puedo prometerles estabilidad ahora mismo». Se hizo un silencio pesado. Entonces Brenda habló. «Yo me quedo y acepto menos salario si hace falta. Esta panadería me salvó la vida. No la voy a abandonar ahora». Lupita asintió. «Yo también. Sara me dio trabajo cuando nadie más lo hizo. Le debo todo». Toño, el más joven, se aclaró la garganta. Yo puedo trabajar gratis los fines de semana, si eso ayuda». Valeria sintió que algo se rompía en su pecho. Pero era un rompimiento bueno, como cuando una semilla revienta para poder crecer. «Gracias», susurró. «Gracias a todos». Pero el mayor golpe llegó 2 semanas después. El licenciado Vargas apareció de nuevo, esta vez con una orden judicial. Alguien había demandado a la panadería por ruido excesivo y obstrucción de banqueta. Era mentira, claro, pero las mentiras legales también tienen poder. «Tienen 30 días para resolver esto en corte», dijo el licenciado con sonrisa de tiburón. «O el juez va a clausurar el negocio, y esta vez, doña Sara, no hay forma de evitarlo. A menos, claro, que reconsideren mi oferta». Sara, que estaba sentada en una silla, porque ya no podía estar de pie mucho tiempo,
Lo miró con una calma que daba miedo. «Prefiero morir aquí parada que vivir de rodillas ante gente como usted». «¡Qué noble!», respondió el licenciado con sarcasmo. «Pero la nobleza no paga a abogados. Piénselo». Cuando se fue, Valeria sintió que el mundo se le venía encima. Una demanda legal requería abogados, y los abogados costaban lo que no tenían. Esa noche, desesperada, Valeria hizo algo que nunca pensó que haría. Escribió en el grupo de Facebook del barrio. Contó la situación. Pidió ayuda. No dinero, sino alguien que conociera a un abogado decente que pudiera aconsejarlos. La respuesta fue inmediata y abrumadora. En menos de 2 horas, 50 personas habían comentado. Algunos ofrecían dinero, otros contactos. Y un usuario llamado Rafael M., escribió: «Yo soy abogado». Y mi mamá fue una de las primeras personas a las que Sara Mendoza ayudó hace 20 años. «Voy mañana a la panadería. No les voy a cobrar nada. Esta es mi forma de pagar lo que nunca podré pagar». Rafael Mendoza resultó ser un hombre de 40 años, serio, eficiente. Revisó todos los documentos, habló con testigos del barrio y armó una defensa sólida. «Van a perder», les dijo. «Esto es acoso, puro y simple. Ningún juez va a clausurar un negocio por estas acusaciones ridículas. Pero necesito que se preparen para la audiencia y que Sara esté presente». «No sé si pueda ir», dijo Valeria. «Está muy débil. Tiene que ir. Su presencia es parte de la defensa. Necesitamos que el juez vea quién es ella, qué representa este lugar». El día de la audiencia, el 15 de mayo, Sara llegó al juzgado en silla de ruedas. Había perdido tanto peso que parecía de papel, pero sus ojos seguían siendo de acero. Valeria la acompañaba, con Camila en brazos. Brenda iba del otro lado. Y detrás de ellas todo el barrio. Don Mauricio, Doña Chole, Lupita, Toño, la muchacha del ojo morado que ahora trabajaba en una tienda, el hombre del overol, las niñas descalzas a las que Brenda había ayudado. Más de 50 personas llenando la sala del juzgado. El juez, un hombre mayor de expresión cansada, escuchó los argumentos. El abogado de la parte acusadora presentó evidencias que eran claramente fabricadas. Rafael las desmontó una por una, con precisión quirúrgica. Y luego pidió permiso para que Sara hablara. El juez miró a la mujer en silla de ruedas y asintió. Sara se aclaró la garganta. Su voz salió débil pero firme. «Señor juez, yo no sé de leyes, solo sé de pan y de gente. Esta panadería no es mía, es de todos los que están aquí, es de los que vinieron antes y de los que vendrán después. Es un lugar donde nadie es invisible, donde todos importan, y si usted la cierra, no va a cerrar un negocio, va a cerrar una promesa. Una promesa que empezó hace 50 años y que tiene que seguir, porque hay gente esperando, siempre hay gente esperando». Se le quebró la voz, las lágrimas le corrieron por las mejillas hundidas. «Por favor, no deje que le quiten esto a la gente que lo necesita». El silencio en la sala era absoluto. El juez se quitó los lentes, se frotó los ojos y habló. «Caso desestimado. Las acusaciones son infundadas y claramente motivadas por intereses ajenos al bienestar público. La panadería Pan Bendito puede continuar operando sin restricciones, y le sugiero a la parte acusadora que reconsidere este tipo de tácticas antes de volver a presentarse en mi corte». El aplauso que estalló hizo temblar las paredes. Valeria abrazó a Sara, que lloraba en silencio, y en ese abrazo sintió algo que nunca había sentido, que había valido la pena. Cada sacrificio, cada noche sin dormir, cada peso gastado, cada miedo vencido, porque habían ganado, no solo la demanda, habían ganado algo más grande,
Habían demostrado que cuando la gente se une, cuando se niega a dejar caer lo sagrado, nada puede detenerlos, ni el dinero, ni el poder, ni el miedo, nada. Sara murió un domingo de agosto, en la madrugada, mientras el horno se calentaba. No fue dramático, no hubo gritos ni ambulancias, simplemente se quedó dormida en la silla donde descansaba entre tandas y no volvió a despertar. Valeria la encontró a las 5 de la mañana, con las manos todavía manchadas de harina y una expresión de paz que nunca había visto en ella. «Gracias», le susurró Valeria, besándole la frente. «Gracias por todo». El velorio se hizo en la panadería. Fue idea de Brenda y todos estuvieron de acuerdo, porque Sara no pertenecía a una funeraria elegante. Pertenecía a ese lugar donde había entregado su vida entera. Llegó gente que Valeria no conocía. Mujeres de 60, 70 años que habían trabajado ahí décadas atrás. Hombres ancianos que recordaban a Refugio. Familias enteras que debían su estabilidad a una oportunidad que Sara les había dado. Y todos traían lo mismo: pan. Pan que habían hecho con sus propias manos, siguiendo las recetas que ella les había enseñado. La panadería se llenó de roscas, conchas, orejas, pan de muerto, aunque no fuera temporada. Se llenó de historias, lágrimas, risas, se llenó de vida en medio de la muerte. «Ella hubiera querido esto», dijo don Mauricio. «Ruido, gente, pan. Eso era lo que amaba». Valeria lloró, pero también sonrió, porque entendió que Sara no se había ido del todo. Estaba en cada bollo que amasaban, en cada puerta que se abría para alguien nuevo, en cada mano que se extendía sin esperar nada a cambio. Una semana después del funeral, Valeria reunió a todos en la panadería. «Tengo que contarles algo», dijo con Camila sentada en su regazo. «Sara me dejó este lugar en su testamento». Se hizo un silencio expectante, pero no me lo dejó a mí sola, lo dejó en fideicomiso, para que nunca pueda venderse, para que siempre sea una panadería y para que la persona encargada sea alguien que haya necesitado ayuda alguna vez. Brenda la miró con ojos muy abiertos. «¿Qué significa eso?» «Significa que yo voy a estar a cargo por ahora. Pero cuando ya no pueda, o cuando decida que es tiempo, voy a elegir a alguien más, alguien que entienda lo que es este lugar, y esa persona hará lo mismo». «Una cadena que nunca se rompe, como Refugio con Sara», susurró Lupita, «y Sara contigo». «Exacto, y algún día, una de ustedes, o alguien que todavía no ha llegado. Pero la puerta siempre va a estar abierta». Toño levantó la mano tímidamente. «¿Y si nadie viene? ¿Y si la gente deja de necesitar ayuda?» Valeria sonrió con tristeza. «Siempre va a haber gente que necesite ayuda, Toño. Siempre. Lo que no siempre hay son lugares que la den sin juzgar. Y eso es lo que vamos a proteger». Los meses que siguieron fueron de ajuste. Valeria descubrió que dirigir la panadería era más difícil de lo que Sara había hecho parecer. Había días en que el dinero no alcanzaba, días en que la duda la carcomía, días en que quería rendirse. Pero cada vez que eso pasaba, llegaba alguien, una mujer con 2 niños pequeños sin lugar donde dormir, un joven recién salido de la cárcel, buscando una segunda oportunidad, una anciana que ya no podía trabajar, pero necesitaba sentirse útil. Y Valeria abría la puerta, siempre, porque ese era el pacto. Un año después de la muerte de Sara, en agosto de nuevo, llegó alguien que cambiaría todo. Era una mujer de unos 30 años, bien vestida, con portafolio ejecutivo. Se presentó como Elisa Vega Jr., hija de la mujer que había salvado la panadería con su donación. «Mi mamá murió hace 3 meses», dijo con voz controlada, «y me dejó una carta. Me pidió que viniera aquí y les diera esto». Extendió un sobre grueso. Valeria lo abrió con manos temblorosas.
Dentro había un cheque por 500,000 pesos. «¿Qué es esto?», preguntó, sin poder creer lo que veía. «Es para que creen un fondo, para que esta panadería nunca tenga que cerrar por falta de dinero. Mi mamá lo estuvo ahorrando durante años, dijo que era su forma de asegurarse de que la promesa continuara, que la cadena no se rompiera». Valeria se cubrió la boca, llorando. «No sé qué decir. No tienes que decir nada. Solo tienes que seguir haciendo lo que hacen, y algún día, cuando yo ya no esté, mi hija vendrá, y luego la hija de ella, porque ese es el pacto, ¿verdad? Lo que se da con amor, regresa, siempre regresa». Esa noche, cuando todos se fueron, Valeria se quedó sola en la panadería. Miró las paredes que ahora estaban llenas de fotos. Refugio, Sara, Elisa Vega, Brenda, don Mauricio, doña Chole, todos los que habían sido parte de esta historia. Y pensó en la mujer que había sido hace 2 años. La que caminaba por las calles con su hija en brazos, rechazada en todos lados, sin esperanza. Esa mujer había muerto, y había nacido otra, una que sabía que el mundo no era un lugar justo, pero que también sabía que la justicia se construye, un acto a la vez, una puerta abierta a la vez, una mano extendida a la vez. Camila, que ahora tenía 3 años, entró corriendo desde el cuartito. «Mami, ¿vamos a hacer pan mañana?». Valeria la cargó y la abrazó fuerte. «Sí, mi amor, vamos a hacer pan mañana. Y pasado, y todos los días, porque eso es lo que hacemos aquí, hacemos pan y abrimos puertas». «¿Por qué abrimos puertas?». «Porque alguien nos abrió una a nosotras, y ahora nos toca devolverlo». «¿Para siempre?». «Para siempre». Camila sonrió y le dio un beso en la mejilla, y en ese momento Valeria sintió algo que nunca había sentido: certeza absoluta, certeza de que su vida tenía propósito, de que sus sacrificios habían valido la pena, de que era exactamente donde tenía que estar, haciendo exactamente lo que tenía que hacer, porque no todas las batallas se pelean con espadas, algunas se pelean con harina y agua, con manos que amasan, con puertas que se abren cuando todas las demás se cierran. Y esas batallas son las que cambian el mundo, no de golpe, sino de a poco, un corazón a la vez, una vida a la vez, una puerta a la vez. Y mientras haya alguien esperando del otro lado, desesperado, asustado, creyendo que no hay lugar para ellos en este mundo, siempre habrá una puerta, y siempre habrá alguien que la abra, porque ese es el pacto, y los pactos sagrados no se rompen, se heredan, de generación en generación, hasta que todos entiendan que nadie, absolutamente nadie, debería quedarse afuera en el frío, cuando hay tanto calor del otro lado, esperando. Fin. Esta historia terminó, pero su mensaje es eterno. Cuando recibes misericordia, tu deber es compartirla. ¿Qué puerta vas a abrir tú hoy? Comenta la lección que te dejó esta historia y compártela con alguien que necesite recordar que nunca está solo. Suscríbete para más historias que tocan el alma, porque todos necesitamos recordar que mientras haya amor en el mundo, siempre hay esperanza, y mientras haya esperanza, siempre hay puertas que se abren, incluso cuando creemos que ya no queda ninguna.